Este salmo se llama plegaria, pidiendo ayuda contra el enemigo. O también podríamos llamarlo como súplica en medio de la derrota. Gloria a Dios. Este salmo nos da informes acerca del reinado de David que no aparecen ni en los libros 1 y 2 de Samuel, ni en 1 y 2 del libro de Crónicas. Este salmo se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, pero no hace referencia a que los hombres de David se enfrentaron ante una gran resistencia. Cuando ellos estaban en la pelea, tuvieron mucha resistencia e incluso, quiero decirles, sufrieron una derrota temporal. El Salmo lo está diciendo, pero en el libro de Samuel no lo menciona. Tome en cuenta que mientras más nos acercamos a Dios, con más fuerzas nos atacará el enemigo, tratando de derrotarnos, de estorbar los planes de Dios, de que no se cumplan los propósitos de Dios para nuestra vida. En sí, quiero decirles, somos una amenaza y el diablo nos quiere acabar. En el momento que David vivía con este salmo, se encontraba rodeado de enemigos, Moab, Edom, y estaban combatiendo directamente contra Siria en el norte. Pero eso hizo que sintiera que perdería la batalla. E hizo lo mejor que siempre pudo haber hecho David, como lo es el clamar a Dios, pedir de su ayuda y rendirse a la perfecta voluntad de Dios. ¡Qué gran estrategia de David! Leamos los primeros 3 salmos, versículos. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Y el versículo 3 dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. La derrota que David sufrió con su ejército lo hace sentir que ha sido rechazado por parte de Dios. La seguridad en ganar la batalla siempre vino porque contaba con su mejor arma, la cual era que Dios peleaba por él y por su gente. Pero ahora, en este momento que están viviendo, específicamente en este Salmo 60, ellos han sufrido una derrota, o que no han podido vencer al enemigo por alguna causa. Lo hace a David entonces reflexionar en que algo ha hecho mal ante Dios. David dice, si Dios no me está dando la victoria, no me está dando la salvación, no me está vindicando, es porque algo está mal. Nos ha hecho, dice, desechado, nos has quebrantado. Imagínese todo lo que está pasando David. Estas expresiones anteriores son expresiones con lloro, con lágrimas, con lamento. David tiene un sollozo en su corazón, tiene un pecho cargado de pesar. Saber de que ese pesar viene dado porque no pueden ganar, porque los otros los están derrotando. La solicitud desde el inicio de este salmo es David diciéndole al Señor, vuélvete a nosotros. Definitivamente, hermanos, quiero decirle que cuando las personas se enfrentan a algún tipo de retroceso en su caminar, cuando alguna circunstancia adversa los golpea, lo primero que piensan es que Dios se ha ido y los ha abandonado. Pero una de las promesas del Señor es que nunca nos dejará ni nos abandonará. Eso no es algo nuevo. Eso no solo está en el Nuevo Testamento y tampoco está solo en el Antiguo Testamento. Veamos unos versículos al respecto porque Dios ha prometido eso. Nunca nos va a abandonar. Levítico 26:44 dice, sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Solo dice en Levítico. Ve ahora el Salmo 94, verso 14. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 22, dice así,
porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Y también en el Pentateuco, llegando al libro de Deuteronomio 31:8, dice: el Señor irá delante de ti. Escucha, esto es para usted. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te acobardes. El Señor Jesucristo lo pone de una manera muy, pero muy buena. Dice Mateo 28:20: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una gran promesa, hermanos, y creerla y recibirla, saber que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con nosotros todos los días. No es Dios dejando o alejándose, sino que es el ser humano quien se aleja por causa de su mal actuar, malos pensamientos y sentimientos. La iniquidad en el hombre, es decir, los malos pensamientos en él, es lo que hace alejarse de Dios. Pero no es Dios alejándose del hombre. Él siempre está cerca para sus hijos. El comentario que David hace sobre el vino de aturdimiento en el versículo 3, lo interpretamos de la siguiente manera. Esto quiere decir sentirse tambaleante y borracho, como alguien que se siente mareado. Eso es lo que David está diciendo en este versículo 3, vino de aturdimiento, como sentirse mareado. Lo que les sucedió a ellos, a él, a su ejército, a los hombres de David, a ellos les sucedió eso, los hizo sentir como si hubieran bebido vino. El mareo que enfrentaron fue ocasionado por el asombro de la derrota. Ellos estaban perdiendo en ese momento. Ver a sus compañeros sin fuerzas, perder la vida a otros sin fuerzas, algunos de ellos huyendo, otros atemorizados, los hizo sentir el estado inestable de la tierra. Veamos el triunfo a partir del versículo 6 y 7, el triunfo del único Dios verdadero sobre las naciones. Ahorita David empieza a cambiar su forma de hablar y de expresarse para con el Señor. Versículos 6 y 7 en adelante, hermanos, dice de la siguiente manera: Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. ¿Quién no ha dicho eso? Dios. Yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Y el versículo 7 dice: mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, y Judá es mi legislador. Estos versículos demuestran cómo Dios habla en sentido de propiedad. Él es el dueño de todo. Por eso Él puede medir y repartir, diciendo a Efraín que es su fortaleza, y Judá el legislador, es decir, cetro. Y esto es un símbolo de dominio y de gobierno. En sí, el Señor, Dios de David, nuestro Dios también, es el dueño de todo. Y es Él quien da la victoria por amor de su nombre. Amén a eso. Versículo 8 dice así: Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Hermanos, estas dos naciones mencionadas aquí se caracterizaban por su poca o nada humildad y su alto orgullo. Escuche a ese que le gusta ser orgulloso. Pero para el Dios Todopoderoso, ellos son nada. Por más orgullosos que se sintieran Moab, Edom, ellos son nada. Y el Señor les da un lugar, pero en el humilde servicio. Moab, por ejemplo, le dice: como vasija para después de la batalla. Los guerreros del Dios Altísimo laven sus pies. ¿A dónde? En Moab. Dios los ve como vasijas para que los guerreros de ese Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, vengan y se laven los pies en esa vasija. ¿Cuál es la vasija? Moab. Y a Edom le dice, y Edom, con respecto al casado, es sinónimo de esclavitud. En ambos lleva un sentido de subyugación, y el pueblo de Dios es el victorioso. Fíjese, subyugación para Edom, para Moab. Qué tremendo esto para aquellos que no quieren dejar el orgullo a un lado, ni la arrogancia o la altivez.
Veamos los últimos 3 versículos, los cuales llevan el sentido de renovación de fuerzas de parte de David ante el poderío de su Dios. Y vemos expresiones como las siguientes. Veamos el versículo 9. Dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Mucho del orgullo de Edom, quiero decirle, hermanos, venía por sentirse muy bien fortificada, en medio de rocas, en una montaña casi inaccesible para cualquier otro que no fuera de ahí. Los edomitas podían llegar muy bien, pero a otro era casi imposible llegar. Era muy bien fortificada. Pero para el creador de las montañas, para el creador de las rocas, nada de eso lo podría detener. Y es él precisamente quien le daría la victoria a David sobre Edom. Por más que Edom se sintiera fortificada en medio de las rocas, no hay nada imposible para el que había creado esas rocas. Versículo 12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. La batalla del pueblo de Dios la pelearían ellos, pero sabían que en verdad las fuerzas y destrezas de ellos venían de la fuente inagotable, del que da las fuerzas, del que da las herramientas para la victoria. ¿Quién es Él? El Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. El ser humano tiene desde la caída del hombre en el Génesis capítulo 3 la tendencia a pecar, a equivocarse, a cometer errores, y todo eso es lo que hace alejarse de Dios. No es Dios quien se aleja del ser humano. El estar lejos del Señor traerá malos resultados. Se pierde mucho y en la mayoría de veces se pierde todo. La enseñanza de David en este momento, que estaban perdiendo la batalla, que estaban sufriendo una derrota, la enseñanza que él da es la de volver a Dios, clamarle al Señor y pedirle que sea Él dando la victoria, por amor de su nombre, no por las fuerzas que podemos tener, sino por las promesas del Señor. Es que Él siempre estará con nosotros. Él lo ha dicho y Él nunca va a desamparar a su pueblo, a los que hemos creído en Él, a los que llevamos la invocación del nombre de Él. Él siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Quiero desearle que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor le bendiga.